Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Rodríguez. Este trabajo se está presentando por parte de mis compañeras y mi persona, Sara Sofía Maya, Carolina Muñoz y Catherine Rodríguez. Hacemos parte del curso de Pedagogía para la Resolución de Conflictos y este trabajo corresponde al rol del mediador, tarea final. En este momento pertenecemos al grupo 133, el grupo es el 808A 133. El rol del mediador. ¿Qué es el conflicto? Básicamente, a lo largo de este trabajo nos dimos cuenta que el conflicto es una situación en la que varias personas se encuentran en desacuerdo, bien sea por un tema de una opinión, una idea, una necesidad, y a veces no siempre suele ser que se encuentran en desacuerdo con la idea, sino que se presta también para que haya un conflicto cuando de uno u otro modo hay malas interpretaciones de parte de una de las partes. A veces un gesto, un tono de voz, una palabra o algo, una percepción de otro, hace que se empiece un conflicto, se empiece con un problema y demás. Entonces, en este caso, eso también se considera o se genera un conflicto. Todo lo que tenga que ver con contextos de interacción, toma de decisiones compartidas y demás, genera un conflicto. Ahora vamos a ver que los conflictos no siempre son conflictos negativos o que un conflicto no siempre es una pelea o un problema, sino es más una diatriba o pues como una contraposición a la opinión, decisión o demás del otro. Entonces dice, ¿el conflicto es positivo o negativo? Nosotros pudimos llegar a la conclusión como grupo de que el conflicto en sí no es un conflicto negativo. De hecho, tenemos diferentes opiniones porque algunos consideramos que puede ser negativo, puede ser positivo y otras personas lo consideramos 100% positivo. Porque en este caso nosotros decimos que no es negativo, porque siempre el conflicto permite diálogo. El conflicto siempre llega a un punto en el que cuando hay un conflicto tenemos que hablar, tenemos que negociar, tenemos que llegar a una conclusión, tenemos que llegar a un punto en el que simple y llanamente pues llegamos a un punto medio donde las dos personas de una u otra manera se sientan cómodas o se sientan satisfechas, porque ya vamos a ver que también hay algún tipo de metodología para que las personas no se sientan como derrotadas y demás. Pero el conflicto por eso no es negativo, porque siempre nos permite llegar a un acuerdo, nos permite dialogar y nos permite, de cierto modo, llegar a algún tipo de escala en cuanto a la decisión que se va a tomar. Es más, se puede generar como una especie de debate, a veces lo podemos resolver solos con nuestro interlocutor, muchas otras veces no lo podemos hacer y necesitamos pues como figuras externas que nos ayuden a generar o a dar con la solución. Nosotros siempre, o bueno, el conflicto siempre se va a tratar de que haya comunicación, que seamos unas personas asertivas, que tengamos intención de cooperar y solucionar algunas cosas, pero pues cuando deja de ser positivo, cuando no hay una buena reacción. Entonces, si no hay una buena reacción, si hay evasión de parte del interlocutor, de la otra persona o demás, en ese punto se llega a ser un conflicto negativo, porque no nos está llevando a ningún tipo de solución, no nos está llevando a ningún tipo de conclusión y por el contrario nos está llevando a de pronto una mala palabra, un mal tono de voz, se puede volver un conflicto violento. En ese punto ya deja de ser un conflicto positivo y se vuelve un conflicto negativo. Suele suceder que el conflicto se vuelve negativo o por evasión o por falta de comunicación o cuando alguna de las dos personas tiene algún tipo de incidencia violenta, pero de lo contrario, el conflicto se considera en cierto modo positivo. Hay dos factores que son el arbitraje y la mediación, que son cuando un tercero se involucra o un tercero hace parte del conflicto. Cuando dos personas no logran llegar a un común acuerdo o no llegan a una conclusión con respecto al conflicto o no llegan a satisfacer una necesidad mutua, nosotros tenemos tanto la posibilidad de acudir a un arbitraje y a una mediación. En ambos casos son un tercero que se involucra como tal en el inconveniente, en la discusión o en el conflicto para llegar a una conclusión. La diferencia es que en la mediación la tercera persona promueve el habla, promueve el escucha, promueve que entre las dos personas puedan llegar a una conclusión. En algún momento incluso puede llegar a hacer algún tipo de sugerencia, mas no tiene una incidencia real o una incidencia efectiva sobre la solución. La solución siempre la van a dar las dos partes que se encuentran en el conflicto. El mediador no es más allá que un puente o un interlocutor.
una persona que promueve para que las otras escuchen o tomen una perspectiva diferente de lo que está pasando. Mientras que en el arbitraje, la persona que es el tercero, aparte de mediar, toma una decisión que es una decisión de obligatorio, por así decirlo, cumplimiento de parte y parte. Es decir, entre las dos personas muestran sus argumentos, muestran sus posiciones, la otra persona las escucha, media y llega a una conclusión que para él es la más asertiva, pero sin contar como tal con las partes. Hay varios métodos de manejo, modos o métodos de manejo del conflicto según Thomas Kilmann. Hay uno que es el competidor, que es la persona que siempre busca la victoria. Siempre quiere que sea él que el que tiene la razón, él sí o sí tiene el 100% de la razón y pues siempre la persona que lleva la razón pues queda satisfecha y la contraparte queda completamente insatisfecha porque simplemente no tuvo otra opción que ceder el 100% y permitir que la otra persona se quede con todo y uno quedarse como con sus argumentos completamente inválidos. El otro es el colaborador, en donde se busca una solución donde ambas partes salgan beneficiadas. Entonces significa como un toma y dame, donde uno, pues ambos quedemos con beneficios, ambos quedemos de acuerdo y quedemos conformes. Hay otra de compromiso, que la de compromiso es cuando la otra persona pues adquiere un compromiso con una de las partes, pero para él sigue siendo un compromiso más no un acuerdo. Hay uno que es el de eludir, es la persona que no le interesa arreglar el conflicto está allá y la persona lo elude, lo debate, es una persona que no participa, que es desinteresada, es decir, para esa persona el conflicto lo tiene sin ningún tipo de inconveniente ni problema. Y el acomodadizo, que es el que simplemente, bueno, como usted diga, no le importa si él gana, si pierde, lo que sea que sucede, simplemente él se acomoda a la situación y a lo que esté pasando. Entonces, hasta acá llega mi parte de la presentación. Acá los dejo, sigue mi compañera Sara, quienes va a continuar con el resto de la presentación. Hola, buenas tardes, compañeras y tutora. La parte que a mí me corresponde es acerca sobre las emociones y el poder de la percepción. En esta parte es algo muy importante hablar sobre las emociones, ya que en un conflicto muchas veces nos dejamos ganar de las emociones de la rabia, y pues puede ocasionar un conflicto mucho más grave, ¿no? Por otra parte, también la mediación en esta parte de las emociones es importante, es una parte clave porque así se puede estimular la escucha activa, ya que en medio de un conflicto siempre pues va a haber un mediador donde apacigüe las cosas, ¿no? Dependiendo también el tipo de conflicto que se esté ocasionando. Subir al balcón. Esto me parece una parte que es muy importante y pues tenemos que tenerlo como algo muy claro, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llenar de la rabia, dejamos que nuestras emociones nos controlen. Entonces, lo que quiere decir subir al balcón es como tener un espacio donde podamos analizar con tranquilidad qué es lo que está sucediendo, tomar la mejor decisión, obviamente pues siendo respetuosa y también pues respetando las opiniones y las decisiones de la otra persona. Estrategias del puente de oro. Se trata de facilitar al otro la salida de conflictos. Esto quiere decir pues que debemos de no presionar a la persona que está teniendo la conversación con nosotros, darle también su espacio para que esa persona tenga el espacio de poder pensar qué es lo que va a hacer o la decisión que vaya a tomar en este caso. Características de las acciones del mediador.
El mediador es una persona que está ahí escuchando pasivamente lo que las dos personas están discutiendo, porque pues estamos hablando de lo que es un conflicto, ¿no? Entonces, vendría siendo una tercera persona, la cual está escuchando activamente lo que las otras dos personas están discutiendo. Es una persona que eh, opina voluntariamente, defiende, no defiende las ideas ni del uno ni del otro, sino que trata de llegar como a tal un acuerdo y que ninguno de los otros dos, de las otras dos personas que estén teniendo su conflicto, pues llegue a decir el mediador tiene la razón o algo así. Y una de las partes principales es una estimulación y una comunicación muy clara. Muchas gracias.
me está botando. Bueno, dale. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Que estén muy bien. Muchas gracias, compañeros. Están muy bien.